Bienvenidos a nuestro video sobre la historia de la economía. En este episodio, exploraremos los orígenes y la evolución de las teorías y sistemas económicos. Desde las civilizaciones antiguas hasta los tiempos modernos, el estudio de la economía ha dado forma a la forma en que las sociedades y los individuos interactúan con los recursos y toman decisiones. La historia de la economía comienza en la antigüedad, cuando las primeras civilizaciones comenzaron a desarrollar sistemas de comercio e intercambio. Desde Mesopotamia hasta el antiguo Egipto, el trueque y el dinero de las mercancías eran formas comunes de transacciones económicas. No fue hasta el período clásico en la antigua Grecia que surgieron las primeras teorías de la economía. Filósofos como Platón y Aristóteles discutieron conceptos como valor, moneda y división del trabajo. La Edad Media vio el surgimiento del feudalismo, un sistema socioeconómico donde los terratenientes tenían el poder, y los campesinos trabajaban la tierra a cambio de protección. Las actividades económicas se basaban en gran medida en la agricultura y el comercio local. Con el Renacimiento vino un renovado interés por el comercio y el comercio. El surgimiento de ciudades-estado y el surgimiento de familias bancarias como los Medici en Italia impulsaron el crecimiento económico, y condujeron al desarrollo de las primeras ideas capitalistas. El nacimiento de la economía moderna se remonta al siglo XVIII con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Smith introdujo el concepto de mano invisible, argumentando que los individuos que persiguen su interés propio en última instancia benefician a la sociedad en su conjunto. Durante el siglo XIX, economistas como David Ricardo y Karl Marx moldearon aún más el pensamiento económico. La teoría de la ventaja comparativa de Ricardo enfatizó la importancia del comercio internacional, mientras que la crítica de Marx al capitalismo sentó las bases para las ideologías socialistas y comunistas. El siglo XX fue testigo de avances significativos en la teoría económica. La economía keynesiana, desarrollada por John Maynard Keynes, se centró en el papel del gobierno en la gestión de la demanda agregada y la estabilización de las economías en tiempos de recesión. A mediados del siglo XX, la Escuela de Economía de Chicago dirigida por Milton Friedman abogó por principios de libre mercado y redujo la intervención gubernamental en la economía. Esta escuela de pensamiento se volvió influyente en la configuración de las políticas económicas en todo el mundo. El desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización y la creciente interconexión han impulsado el crecimiento de la economía global en las últimas décadas. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desempeñan un papel crucial en la promoción del crecimiento económico y la estabilidad. Hoy en día, las teorías y sistemas económicos continúan evolucionando a medida que las sociedades enfrentan nuevos desafíos y oportunidades. Conceptos como el desarrollo sostenible, la desigualdad de ingresos y la economía digital están remodelando el discurso económico y la formulación de políticas. El estudio de la economía sigue siendo esencial para comprender cómo las sociedades asignan recursos escasos y toman decisiones sobre producción, consumo y distribución. Su impacto va mucho más allá del ámbito de los mercados financieros e influye en las políticas gubernamentales, el bienestar social y la vida cotidiana. A medida que concluimos nuestra exploración de la historia de la economía, es evidente que las teorías y sistemas económicos han dado forma al curso de la civilización humana. Desde los antiguos sistemas de trueque hasta la compleja economía global de hoy, la economía sigue desempeñando un papel fundamental en la configuración de nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la economía. Esperamos que haya adquirido nuevos conocimientos sobre los orígenes y la evolución del pensamiento económico y el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana. A medida que continuamos nuestra exploración de la historia de la economía, profundizamos en el siglo XXI, un periodo caracterizado por rápidos avances tecnológicos y globalización. Estos factores han dado lugar a nuevos desafíos y oportunidades económicos. La revolución digital ha transformado la forma en que realizamos negocios e interactuamos con la economía. El comercio electrónico, los mercados en línea y las monedas digitales se han vuelto cada vez más frecuentes, desdibujando las líneas entre los mercados tradicionales y el ámbito digital. La economía colaborativa también ha surgido como una fuerza significativa en la economía moderna. Plataformas como Uber y Airbnb han revolucionado las industrias al brindar servicios entre pares y utilizar recursos subutilizados, creando nuevas oportunidades económicas para los individuos. El concepto de sostenibilidad y gestión ambiental ha ganado importancia en los últimos años. Mientras el mundo enfrenta los desafíos del cambio climático y el agotamiento de los recursos, los economistas están explorando formas de incorporar la sostenibilidad en las prácticas y políticas económicas. La desigualdad de ingresos se ha convertido en un tema central en las discusiones económicas. A medida que la riqueza se concentra en manos de unos pocos, los economistas y formuladores de políticas están lidiando con formas de abordar esta disparidad y crear una distribución más equitativa de los recursos. La pandemia de COVID-19 de 2020 ha tenido un profundo impacto en la economía global. Los bloqueos, las restricciones de viaje y las interrupciones de la cadena de suministro han causado dificultades económicas generalizadas. Los gobiernos y los economistas están trabajando juntos para implementar medidas de estímulo y desarrollar estrategias de recuperación. El campo de la economía del comportamiento ha ganado atención en los últimos años, a medida que los investigadores exploran los factores psicológicos que influyen en la toma de decisiones económicas.
Este enfoque interdisciplinario incorpora conocimientos de la psicología y la sociología para comprender mejor cómo los individuos y las sociedades toman decisiones económicas. El estudio de la economía no se limita a las economías nacionales. La economía internacional examina las interacciones entre diferentes países y la economía global. Cuestiones como los acuerdos comerciales, los tipos de cambio y el desarrollo internacional desempeñan un papel crucial en la configuración del panorama económico. El papel del gobierno en la economía sigue siendo un tema de debate. Los economistas y formuladores de políticas enfrentan preguntas sobre el nivel apropiado de intervención gubernamental, el equilibrio entre la regulación y los mercados libres, y el papel de los impuestos en la redistribución de la riqueza. Las crisis económicas y las recesiones son sucesos desafortunados pero inevitables en la historia de las economías. Desde la Gran Depresión de la década de 1930 hasta la crisis financiera global de 2008, estos eventos tienen consecuencias de gran alcance, y dan forma a las políticas económicas en los años venideros. El futuro de la economía está lleno de desafíos y oportunidades. Los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la automatización y la robótica pueden revolucionar las industrias, cambiando la naturaleza del trabajo y el empleo. Los economistas están estudiando el impacto potencial de estas innovaciones en la productividad, la desigualdad y el desplazamiento del empleo. La persistente cuestión del cambio climático presenta un desafío económico y ambiental urgente. Mientras el mundo se esfuerza por reducir las emisiones de carbono y la transición a fuentes de energía sostenibles, los economistas están explorando formas de alinear el crecimiento económico con la conservación del medio ambiente. El campo de la economía del comportamiento continúa evolucionando a medida que los investigadores profundizan su comprensión de la toma de decisiones humana. Los conocimientos de la economía del comportamiento pueden informar políticas en áreas como la atención médica, las finanzas y la conservación del medio ambiente. Con los avances en el análisis de datos y la disponibilidad de Big Data, los economistas están aprovechando la tecnología para obtener conocimientos más profundos sobre las tendencias y patrones económicos. El uso de econometría y modelos computacionales permite a los investigadores analizar grandes cantidades de datos y hacer predicciones más precisas. La globalización económica ha conectado países y economías como nunca antes. El flujo de capital, bienes e información a través de las fronteras tiene beneficios y desafíos. Los economistas están estudiando el impacto de la globalización en la desigualdad de ingresos, los mercados laborales y la homogeneización cultural. El estudio de la economía no se limita al mundo académico. Los economistas encuentran empleo en diversos sectores, incluidos el gobierno, las finanzas, la consultoría y la investigación. Su experiencia se busca en los procesos de toma de decisiones para guiar políticas, inversiones y estrategias. La historia de la economía es un testimonio de la búsqueda humana de comprensión y prosperidad. A medida que las sociedades continúan evolucionando, también lo hace el campo de la economía. Nuevos descubrimientos, teorías y paradigmas económicos darán forma al futuro de maneras que solo podemos imaginar. Y con eso, concluimos nuestra exploración de la historia de la economía. Esperamos que este viaje haya arrojado luz sobre las complejidades y matices de este fascinante campo. Mientras miramos hacia el futuro, aceptemos los desafíos y oportunidades que tenemos por delante, y luchemos por una economía que beneficie a todos los miembros de la sociedad.